Bueno, pues continuamos con la última ponencia de la tarde, con el doctor Sergio Tejero García. Es coordinador de la unidad de tobillo y pie de traumatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, traumatólogo especialista en patología del pie y tobillo. Cuenta con amplia experiencia en el manejo ortopédico y quirúrgico de alteraciones del pie en pacientes con enfermedades neuromusculares, incluyendo la FSH. Nos va a hablar de la cirugía para mejorar la marcha en FSH, transposiciones tendinosas en el pie neurológico. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer vuestra invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Como ha comentado el compañero, pues trabajo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y en la Universidad de Sevilla como profesor titular de traumatología. Y en nuestra unidad tenemos una amplia experiencia, sobre todo en patología neurológica. En este sentido, tengo que comentar también que la patología FSHD pues, es de las patologías que menos, menos prevalencia, con menos prevalencia tratamos, porque llega menos y también pues es una patología menos prevalente. Quizá con la que más experiencia tenemos es con la patología de Charcot-Marie-Tooth. Es una patología también neurológica y en este sentido comparte muchos datos clínicos con la distrofia facio-escapulohumeral. Este es el hospital donde trabajo. No sé si alguno conocéis Sevilla o no. Si alguno de Sevilla, pues el hospital, digamos, más grande de Andalucía. Es un hospital que alberga muchas unidades de referencia y la patología neurológica es una de ellas. Tenemos un laboratorio de la marcha que colaboramos continuamente en sesiones clínicas con rehabilitadores que están especializados en patologías neurológicas y en este sentido pues se examinan qué tipo de músculos, qué tipo de disposición tienen los pacientes que tienen algún déficit funcional de la musculatura, prevalentemente del miembro inferior. Y en este sentido hacemos reuniones para cuando tenemos que tomar determinaciones de si operar o no operar a un paciente, pues estas decisiones normalmente las tomamos en conjunto porque la primera cosa que hacemos es intentar un tratamiento conservador, con férulas, etc. Y cuando el paciente no acepta el llevar una férula o la férula le provoca problemas como callosidades o disconfort, pues es cuando nosotros normalmente hacemos este tipo de cirugía que os voy a comentar a continuación. La idea sería que trabajamos conjuntamente con otros compañeros, fisioterapeutas, neurólogos y neurorehabilitadores. El traumatólogo especializado en tobillo y pie tiene una función principal, sobre todo cuando estamos hablando de patología neurológica, que es identificar aquellas fuerzas que deforman el tobillo, el pie y que afectan a la marcha. En vuestro caso, en el caso de la FSDH, pues digamos que el músculo que primero se afecta sería el tendón del tibial anterior y el tendón del tibial anterior es un dorsiflexor e inversor. Entonces esto va a hacer que si este músculo pierde fuerza, el resto de músculos, tendones que tenemos en el pie y en el tobillo van a prevalecer y es lo que nos va a hacer una deformidad en el tobillo y una afectación de la marcha que ahora veremos, llamamos marcha en estepaje. Es una marcha que necesita de mayor fuerza muscular de cuádriceps para levantar la rodilla, para no tropezarse y no caer. Esa marcha es una marcha que es más demandante desde el punto de vista energético, quiere decir que el paciente se va a cansar antes porque necesita mayor demanda energética para movilizar su cuerpo y sus miembros inferiores. Entonces es interesante saber si podemos reequilibrar esas fuerzas que están deformando el pie o el tobillo. Yo muchas veces a los pacientes les comento que si un jinete tira mucho de una rienda de un caballo, lógicamente el caballo pues la cabecita la va a ladear y
nosotros con la cirugía lo que vamos a intentar es reequilibrar esa fuerza para que el pie esté plantígrado, que plante completamente y que evitemos deformidades rígidas, así como callosidades o que luego puedan hacer que no soportemos una férula. Todas estas cosas las hacemos en clínica y hacemos una exploración exhaustiva de los pares deformantes que llamamos, de todos los tendones del miembro inferior, músculos tendón, y en este caso estadiamos, hacemos una escala del 0 al 5 de la fuerza muscular de todos los músculos y tendones del miembro inferior. Y quiero hacer énfasis en esto porque las cirugías que vamos a ver ahora, no voy a poner aquí una cirugía completa, sino los resultados de antes y después, pero es necesario que cuando hacemos una transposición, que es un cambio de un tendón de un sitio a otro, necesitamos que ese tendón tenga al menos una fuerza de 4 puntos en una escala. 4 puntos significa que tiene resistencia en contra de la gravedad y en contra también de la fuerza del explorador, aunque no sea total. 3 puntos sería hacer un movimiento en contra de la gravedad y 4 puntos en contra de la gravedad, pero además en contra también de algo de resistencia del explorador. También tenemos aquí alguna connotación de 4 menos o 4 más. 4 menos cuando la resistencia es leve y 4 más cuando la resistencia es ya de más fuerza. Quiero esto decir que no todos los pacientes, desafortunadamente, se van a ver favorecidos por estas cirugías que vamos a comentar y que también os digo, tiene cierta, hay algunos compañeros pues, que no ven oportuno hacer una transferencia cuando se predice que luego en el futuro se va a perder fuerza del tendón que vamos a transponer, pero esto lo podríamos debatir ahora. Nosotros hacemos pruebas complementarias, generalmente hacemos unas radiografías en carga y tenemos, pues costumbre también de pedir un electromiograma para ver cómo está la conducción nerviosa, aunque en vuestro caso el problema está a nivel de del músculo, del órgano efector. Y es interesante también tener una resonancia magnética para ver cuánta degeneración grasa hay en el músculo que vamos a transponer. El músculo que transponemos normalmente es el tendón del tibial posterior y ahora comentaré dónde está el tendón y cómo lo hacemos. Cuando me invitaron a hacer esta charla, bueno, pues tengo que comentar que normalmente hacemos charlas para pie neurológico en general, pero revisamos la literatura y efectivamente en la literatura aparece como el pie caído en el contexto de este tipo de distrofia y es una de los problemas más invalidantes que tienen los pacientes porque algunas veces es el primer síntoma, entre un 10 y 15% de los casos, es el primer síntoma que puede tener un paciente y a lo cual tenemos que tener los médicos pues ese conocimiento de que puede ser una distrofia solamente con un pie caído. En cuanto a la genética, hay que comentar también que no siempre hay una correspondencia genética con lo que va a pasar en el futuro. Quiere esto decir que tenemos muchos pacientes tratados desde el punto de vista neurológico de la misma familia y que se comportan fenotípicamente quiere decir en términos de deformidad, de forma diferente. Y esto es así porque hay fenómenos epigenéticos. Los fenómenos epigenéticos están, son otros genes que influyen en el gen afecto, como sabéis, pues es el cromosoma 4. Entonces, hay otros genes que pueden afectar y depende también de dónde vivamos, de lo que comamos y ciertas, que probablemente hayáis leído del tema del estrés oxidativo y todo este tema de la dieta. Entonces, en este sentido, quiero decir que el tema genético no siempre se va a corresponder con el mismo fenotipo de paciente. Fijaros, esta es una gráfica donde se comenta que los pacientes, esta gráfica indican el porcentaje de pacientes que ya tienen afectación del tibial anterior. Es decir, van a ir desarrollando un pie caído. A los 5 años, el 10% de los pacientes, cuando ya tenemos un tiempo de enfermedad entre 5 y 10 años,
hasta un 30-35% de los pacientes, más de 11-15 años, un 50% y ya más de 15 años hasta el 70% de los pacientes con afectación del tendón del tibial anterior. Afortunadamente, el tendón del tibial posterior, que es un tendón muy potente, es el último que se afecta generalmente y es el que podemos utilizar si tenemos la fuerza que consideramos oportuna para transferirlo. La afectación unilateral o bilateral la veis en esta gráfica. Fijaros, unilateral en torno al 20% y unilateral en torno al 75-80% de los pacientes. Bueno, pues conocéis perfectamente este tipo de hitos clínicos que nos marcamos los médicos, que lo que vamos a intentar por todos los medios es que los pacientes no se caigan, es decir, evitar caídas, mejorar la calidad de vida, cuanto menos dispositivos tengamos, pues mejor para los pacientes. Y bueno, pues a veces también hacemos cirugía en pacientes que están en silla de ruedas solamente para posicionar los pies en buena posición en el reposapiés. Este sería un paciente con una marcha en estepaje. No sé si se puede dar al vídeo. Bueno, conocéis bien lo que es una marcha en estepaje. La marcha en estepaje es solicitar fuerza al cuádriceps para intentar no tropezarse con la punta del pie, pues con cualquier objeto. Aquí tenéis un paciente con una marcha en estepaje. Esto es en la sala del antequirófano. Este paciente tenía un problema neurológico. Fijaros, el pie izquierdo unilateral. Bueno, pues conocéis cómo es la marcha. Bien, en este paciente hicimos la cirugía de la transferencia del tendón del tibial posterior, como ahora veremos. Inicialmente no comenzamos con un paciente de entrada ofreciendo una cirugía, sino que ofrecemos primariamente las férulas, unas AFO, una férula para intentar controlar el pie y ver si el paciente está o tiene calidad de vida con esta férula, porque al final una cirugía, por pequeña que sea, que esta cirugía de las que hacemos es de las más livianas, la menos agresiva, la más mínimamente invasiva, pero intentamos siempre hacer un tratamiento conservador con férula. Y es cuando el paciente nos pide que, mira, que no está conforme no está confortable con la férula, sobre todo en verano, pues cuando nosotros ofrecemos esta posibilidad que os voy a comentar. Fijaros, aquí tenéis la diapositiva. Esto es unos miembros inferiores de frente. El tendón del tibial anterior es un músculo que se inserta aquí en la zona más anterolateral de la tibia y del peroné y de la membrana interósea, y es un músculo muy potente aquí, cuyo tendón discurre por la cara anterior del tobillo y se va a insertar en la cuña intermedia. Es digamos un huesecito que tenemos a nivel del medio pie y la zona anterior. Ese músculo lo que hace es una dorsiflexión y una leve inversión. Cuando ese músculo deja de funcionar, pues lógicamente el pie deja de hacer este movimiento, y además hay un problemita que es que el pie se puede hacer también cabo varo. El pie cabo varo es una deformidad que se puede hacer rígida, y entonces en estos pacientes que tienen un cabo varo, pues probablemente vamos a necesitar más cirugías en el futuro. De ahí el intentar, pues si tenemos un paciente que es candidato a hacer una corrección, hacerla de forma temprana y no de forma tardía. Esto es un cambio de paradigma con la patología neurológica actual, puesto que, como se decía, bueno, si es que se va a perder toda la fuerza, pues ya se verá si hay que intervenirlo en el futuro o no. Pero claro, el futuro, primero, te has perdido muchos años potencialmente sin férulas, y segundo, en el futuro, una deformidad rígida necesitará una cirugía bastante más agresiva. Esta es la cirugía que hacemos. Es una cirugía relativamente sencilla, aunque no hay cirugía sencilla, obviamente os puedo decir esto, que estoy todos los días en los quirófanos, pero son 3 incisiones pequeñitas por las cuales nosotros sacamos el tendón, lo transferimos a la parte de delante. Quiere decir, sacamos el tendón del tibial posterior de su inserción, que en este caso viene desde detrás, y lo pasamos entre la membrana interósea y lo pasamos al dorso del pie y lo vamos a insertar en el hueso, como veis en este esquema. Este es el paciente que os ponía anteriormente. No sé si pueden dar al vídeo, por favor, a los dos. Y ya os digo que
Bueno, pues es una de las satisfacciones más grandes que tenemos los cirujanos de tobillo y pie cuando hacemos esta cirugía, y los pacientes mejoran principalmente en la fase de balanceo. La fase de balanceo es cuando el pie va volando y, claro, tiene que hacer menos fuerza con el cuádriceps y tiene un efecto dorsiflexor. Esto también tiene un efecto psicológico por parte del paciente, porque obviamente no tiene que llevar la férula y se siente con mayor libertad. Aquí tenéis este caso, traigo algunos casos más. Esta chiquita de 13 años, también solamente con transferencia del tibial posterior al dorso. Fijaros que son unos pies cabos varos. Cabos varos es que apoya con la parte lateral del pie. No sé si pueden dar, por favor, al otro vídeo. Entonces, con esta pequeña cirugía, que es cambiar la posición del tendón, pues lógicamente estamos haciendo que la paciente camine mejor, pero a nuestro juicio también estamos intentando evitar que en el futuro se cree un pie rígido, que tengamos que, digamos, hacer cirugía en el plano óseo y no solamente en las partes blandas. Aquí tenéis también otra paciente. Son tipos de pies neurológicos. Como decía, predomina el tendón del tibial posterior sobre el tibial anterior, y en esos contextos es cuando hacemos pues la cirugía de la transferencia del tendón del tibial posterior al dorso. Seguro que muchos de vosotros estaréis preguntando qué tiempo de recuperación tiene este tipo de cirugía. Pues os lo cuento. Normalmente dejamos al paciente 3 semanas sin apoyar, 3 semanas sin apoyar, y a partir de la tercera semana empezamos con el apoyo. Mantenemos férulas nocturnas durante 6 meses, férulas nocturnas para evitar la caída durante el sueño, pero normalmente los pacientes entre el mes y el mes y medio están caminando, ¿vale? Inicialmente con un walker y después de las 6 semanas, 8 semanas sin el walker. Aquí tenéis más casos. Ya os digo que a lo que prácticamente me dedico en mi día a día es a la cirugía del tobillo y el pie, y el pie neurológico pues toma un papel predominante porque trabajamos en una cirugía, en una unidad de alto volumen de pacientes neurológicos. Aquí tenéis otra paciente. Fijaros, ya esta paciente tiene más evolución, necesita ayudas para poder caminar, y conseguimos pues que no sea ayudada, una marcha más autónoma después de la cirugía. Cirugía más digamos, un paciente con mayor tiempo de evolución. Pies neurológicos también, cabos varos, y aquí igualmente hicimos una cirugía de la transferencia del tibial posterior al dorso asociada a cirugía ósea. Por favor, pueden dar al siguiente vídeo y veis cómo cambia absolutamente la marcha y la autonomía del paciente. Da al otro vídeo, por favor. Y se mantiene con los años la función. A ver, ¿cuánto tiempo va a mantener la función? No lo sabemos, no lo sabemos. Dependerá de la progresión de la enfermedad. Pero nadie os puede decir claramente a qué velocidad va a progresar. Lo que sí conocemos es que tenemos que tener un pie lo mejor equilibrado posible, y que estamos en un ambiente de nuevas terapias, terapias génicas, terapias a otro nivel, y que probablemente si tenemos un pie balanceado para cuando llegue esa terapia génica, a mi juicio será mucho mejor que tener un pie completamente deformado. Y eso es, digamos, el mensaje que yo transmito cuando hacemos estas charlas. Este es el futuro de la distrofia, es intentar conseguir un fármaco, una terapia que cambie la expresión génica, que cambie el defecto genético, para que no se produzca esta debilidad. Lo que yo estoy intentando transmitir aquí, que lo que nosotros hacemos es cirugía paliativa, no es una cirugía curativa, es cirugía para mejorar calidad de vida. Pero en la medida en la que tengamos un pie más equilibrado y una marcha más económica, estaremos cumpliendo con el objetivo de intentar ayudar en la calidad de vida. Y cuando llegue esa terapia definitiva, pues que tengamos un pie mejor balanceado. Ese sería
el objetivo. ¿Qué hemos aprendido en todos estos años haciendo cirugía de tobillo y pie, más de 15 años, en pacientes neurológicos? Pues esto, que la posibilidad del tibial posterior al dorso es una buena terapia con poco riesgo para el paciente y que trabajemos en equipo para mejorar la calidad de vida del paciente con afectación de patología neurológica. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? ¿Por aquí hay alguien? Si no, se lleva el micrófono. Buenas tardes. Has dicho dos cosas que me han llamado bastante la atención. Una es la de intentar tener el pie lo mejor posible, ¿no? Cuidado con cómo ponemos nuestros pies en las sillas. Entonces, bueno, yo quería insistir en este buen posicionamiento y luego quería preguntarte sobre la conveniencia o no de usar plantillas personalizadas para evitar esas deformidades. Si son necesarias antes, si son necesarias después de la cirugía y qué podemos hacer para evitar esas deformidades, porque la gente dice, yo ya no camino. Bueno, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo se pueden prevenir si no eres candidato a una cirugía? Porque una cirugía ósea tampoco se puede hacer así como así. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Hablas de plantillas, no sé si hablas de plantilla o de ortesis en general, de AFO, solo plantillas. A ver, yo trabajo con podólogos, trabajo con fisio conjuntamente dentro del equipo. La plantilla no corrige ni previene deformidades. La plantilla es un soporte que acomoda y que conforta al pie y que quita presiones en el momento del apoyo o en el momento de la posición, pero no previene deformidades. Esto es un tema que comentamos arduamente, doy clases en podología y tenemos que ser honestos con esto. Si tienes un problema neurológico y hay un desbalance de fuerzas, hay una deformidad que está tirando, obviamente o reequilibramos esas fuerzas o no podremos prevenir en el futuro. Otra cosa es la fisioterapia y otra cosa es la ferulización nocturna, que eso digamos que son medios que pueden hacer que la progresión sea más lenta, pero no van a revertir. Una pregunta. Si una persona con las férulas se ha adaptado, está cómodo, mantiene el equilibrio, ¿le animarías a que se hiciera la operación? Si es feliz, no. No es por nada, sino porque lo que buscamos es que la persona sea feliz y tenga calidad de vida. Vale. Buenas tardes. A muchos de los que somos afectados, ¿no?, por la enfermedad, nos preocupa de las intervenciones, los periodos de recuperación, por la pérdida de masa muscular que puede conllevar esa recuperación, ¿no? Quería preguntarle si ha operado personas afectadas con distrofia facioscapulohumeral y si ese periodo de inmovilización de en principio 3 semanas y luego un poco más, ¿no?, con las férulas nocturnas y tal, es reversible, digamos, la posible atrofia que puede haber. Es una excelente pregunta. No sé si aquí hay algún paciente que hayamos operado en distrofia. Yo sí, pero en San Paulo, en Barcelona. Vale. Igual, el mismo doctor. ¿Te hemos operado aquí en Barcelona? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en descarga? Yo estuve, en verano. Es interesante. Sí, yo lo hice hace 25 años. Si se oye bien ahora, sí. Hace 25 años, ¿no?, que lo hice. Y en aquel momento el doctor me insistió mucho
que incluso tenía la sensación de que él quería también hacerlo, tenía mucho interés, y me permitió hacerlo. Hice un pie en verano y el segundo pie el año siguiente en verano, porque yo en el trabajo en aquel momento me daba cosa, pues entonces eso me sirve para referencia, para decir, o sea, me operaron el 15 de, más o menos a mediados de julio, seguramente, pasé las vacaciones, un mes, y empecé a rehabilitación, un mes y medio, y en septiembre, octubre andaba. Bueno, No recuerdo haber dormido con la férula, esto no lo recuerdo. Recuerdo la sensación que la primera vez que me quitaron el yeso o tal, al mover el pie yo le daba la orden de moverse anteriormente al pie y el pie tiraba para arriba. O sea, es una sensación tremenda, ¿no? Como me acuerdo, ¿no? Que luego ya con el tiempo, yo creo que ya le doy la orden de tirar para arriba, pero seguramente lo estoy dando. Es un tema también, me imagino, mental, ¿no? Pero a mí me ha ido muy bien, ¿eh? A mí esto es de las cosas que me ha ido muy, muy bien. A ver, hace 25 años se te hizo la cirugía, pero nosotros en términos de tecnología vamos mejorando. Mira, actualmente la transferencia hace 20 años la hacíamos, pasábamos el tendón por el huesecito y el tendón lo atábamos al otro lado del huesecito con un botón. Actualmente eso ya no lo hacemos. Ahora hacemos el túnel, dentro del túnel ponemos un arponcito y además tenemos como un espiche que atrapamos el tendón. ¿Esa qué posibilidad nos da? Nos da que con 2 semanas tengo la seguridad de que el tendón no se va. Entonces, claro, esto es un cambio de paradigma porque pacientes con la distrofia, que sabemos que no pueden estar mucho tiempo pues sin hacer el ejercicio, pues lo ponemos mucho antes a hacer rehabilitación. Y yo tranquilamente lo que me ocupo es que las heridas estén bien, son heriditas pequeñitas, a diferentes niveles, por donde sacamos el tendoncito, como conoces, y si las heridas están bien a las 2 semanas, empezamos a hacer ejercicio. Yo te quería preguntar, yo también estoy operada por el mismo médico que él hace 30 años y me ha ido muy bien. Yo me operé la primera vez en febrero, el primer pie, y el segundo pie en octubre, y en enero estaba yendo a una boda sin muletas ya, o sea que... Es que hay bien, una... ¿no? Pero te quería preguntar otra cosa, que es un tema de dedos en garra. Ahí, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, no sé otros casos, pero a mí lo que sí se me están poniendo es cada vez los dedos de los pies más... Pues curiosamente, en los últimos años también hemos desarrollado cirugías mínimamente invasivas. Entonces, con heriditas muy pequeñitas, a ver, previamente nuestros podólogos ponen unas ferulitas de silicona que tienen digamos, la confortabilidad que tienen. Entonces, cuando el paciente nos pide, mira, yo esto no lo soporto, o prefiero, me gustan unos zapatos que no, pues más coquetos, porque es lógico también, intentamos, pues, la cosmética, no solamente la función, sino también la cosmética, y que cada persona vaya conforme al zapato que le gusta llevar. Obviamente no un taconazo, pero un zapato decente que quieras poner, ¿no? Pues para este motivo hacemos cirugía mínimamente invasiva en la que hacemos alargamientos tendinosos de los flexores. Sí que lógicamente también tenemos, es una cirugía también que es mínimamente invasiva. La parte estética ya me da un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que como que hago mucha fuerza con Sí, los dedos para lo que mantener el hacemos es equilibrio. alargamiento tendinoso. Vale, y entonces no perdería esa capacidad de... O sea, ¿no me influiría en el equilibrio o no? A ver, Bueno, es lógico que habrá que balancear, siempre que alargamos un tendón, pierdes algo de fuerza. La cuestión es si te merece la pena perder un poquitín de fuerza para poder quitar un dolor. Y a mi juicio sí. Primero, lo he puesto ahí, los objetivos es un pie indoloro, un pie plantígrado, un pie estable y un pie balanceado. Entonces, con esa decadencia de atributos, pues actuamos. En tu caso, pienso que merecería la pena si te está creando problemas. gracias. Nada. ¿Y la recuperación cuándo sería? ¿Cuándo sería la recuperación de esos dedos en garra? Tiene una recuperación muy... O sea,
Es totalmente diferente porque no necesita férulas nocturnas, es mucho más rápido y las heriditas son milimétricas. Hacemos cirugía mínimamente invasiva, un alargamiento de tendón, si el dedo está estructurado, pues ya tenemos que hacer un cortecito en el hueso, pero lo hacemos también con cirugía mínimamente invasiva. Y ahí te diría que no va a interceder en nada, digamos, la rehabilitación neurológica que tú llevas, porque el puntito es un punto que en este caso, en la transferencia del tibial, es que no le permitimos que sigan haciendo cosas porque se puede abrir la herida, pero aquí es que no hay herida. ¿Vale? Sí. Tengo que decirte que soy neurólogo para eso. Me ha gustado muchísimo tu intervención, muchas gracias. Hay poco en la literatura mundial sobre la transferencia de los tendones. En esta patología. No, sí, ya. Estoy hablando de FSHD, no estoy hablando porque del otro hay mucho. Sí. Pero de FSH hay poco. Entonces, me ha gustado mucho varias cosas de lo que te has expuesto y lo quiero poner en valor. Uno de ellos es individualizar al paciente. Por supuesto. En nuestra enfermedad es fundamental individualizar al paciente. Entonces, la historia previa en nuestra enfermedad es como Dios quiere, como digo yo, ¿no? Porque puede ir lentamente, va a brotes a veces, pero el estudio de cómo ha ido la enfermedad antes de hacer la transposición, que es individualizar al paciente, es fundamental. Porque si, como tú has dicho, una enfermedad que va progresiva, pues la descartas. Segunda cuestión que me ha gustado mucho es la valoración de la situación del tibial posterior que vas a transferir, ¿no? No solo con la fuerza muscular, sino con la resonancia. Hay que tener en cuenta que en la enfermedad nuestra el músculo se ve en resonancia, pero muchísimos años antes de que esté afectado. Concretamente en los isquiotibiales, que es los que conocerá todo el mundo por el fútbol, el 90% lo tiene afectado en la resonancia y sin embargo no da clínica casi mucho tiempo en la vida, ¿no? Entonces, esa valoración que tú has hecho y el resultado que es espectacular, pues creo, ya para resumir, que se puede hacer la transposición, vamos, la transferencia de tendón en un equipo especializado. Y lo digo por la experiencia de la escápula, que hemos tenido mucha experiencia con la fijación de la escápula en la enfermedad nuestra. Cuando se decía de fijar la escápula, siempre decíamos ir a un equipo que ya tiene la experiencia de hacer esta fijación de la escápula. Y yo lo único que recomiendo es que con la conferencia que tú nos has dado, es la persona que pueda entrar en esto, que se lo haga un equipo como el vuestro o el de Barcelona, etcétera. O sea que tampoco cualquier traumatólogo que le diga yo te hago esto, pues es preferible un equipo como el vuestro. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una es, ya la he respondido, que es el tiempo de recuperación y lo que puede afectar a la pérdida de masa muscular de la pierna. Y la segunda que yo me pregunto es cómo se llega a este equipo vuestro o a un equipo similar en cualquier otro hospital. No sé si primero tienes que pasar por un rehabilitador, un neurólogo, no sé cuál sería la línea que hay que seguir para poder llegar hasta ahí, porque seguro que en muchos casos nuestros nos ven cómo caminamos y no nos proponen para nada este tipo de operaciones. Gracias. Es una buena pregunta también, pero no sé si voy a poder o saber responderla, la verdad, porque son temas organizativos del tema sanitario. Yo sí le puedo decir que, bueno, nosotros somos referencia en patología neurológica para la comunidad de Andalucía, pero para fuera de Andalucía, o sea, somos, digamos, UPRA. UPRA es como referencia para la comunidad, pero no para España. Entonces, exactamente no te puedo responder si, por ejemplo, un paciente de otra comunidad quiere venir a nuestra unidad, no sabría decirte cómo hacer, la verdad. Dentro de Andalucía, ¿cómo se llega
Imagínate que vivo en Granada, por decir Sí, algo. Yo realmente sí, soy extremeña, sí. pero vivo en Granada y empieza a verme mi neurólogo del hospital más cercano o más pequeño a mí. ¿Cómo se llegaría hasta ahí? Tiene dos vías. Una de ellas es que tu neurólogo vea esta posibilidad, como mi compañero, y si ve la posibilidad, pues mira dónde está el equipo especializado y hace la derivación, ¿vale? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que está, bueno, pues está en los estatutos, es a través de tu médico de atención primaria y la libre elección, ¿sabes? Entonces eso es una posibilidad. El problema es cuánto tiempo va a tardar, y ahí no te puedo dar la respuesta, porque sí te puedo decir que soy coordinador de una unidad de referencia y la afluencia de pacientes es muy alta, sí. Muchas gracias. Yo quería ratificar todo lo que ha dicho el doctor Tejero porque he tenido la suerte de ser intervenido por su equipo. Es que no te había visto, Juan. Buenas tardes, doctor. Y totalmente, después de 15 años utilizando el antiequinoboxia con los tobillos como usted vio que los tenía, pues he tenido la suerte de que mi equipo de neurología del Virgen de Rocío me derivó a su equipo y, bueno, gloria bendita, ¿no? Como decimos aquí en Andalucía. Estoy un poquito de rehabilitación, pero súper contento. Con preguntar al doctor Vaquero también le consulté, mi musculatura ha soportado bien el proceso de inmovilización y la verdad que muy satisfecho. Y muchas gracias, doctor Tejera, a usted y a su equipo. Muchas Gracias. gracias.